bienvenidos a este programa especial Debates en Desayuno. Pondrá frente a frente dos visiones de nuestra realidad económica actual. Temas como el modelo económico, el impacto de la caída del petróleo, el endeudamiento externo, el gasto público, el timbre cambiario y otros tópicos de coyuntura serán abordados en igualdad de condiciones por nuestros invitados. Un panel del más alto nivel para darle la profundidad que estos temas ameritan. Por un lado, el economista Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica, y por el otro lado, el economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la Universidad Espíritu Santo. A ustedes, amigos televidentes, bienvenidos a este debate en Desayunos. Empiezan los desayunos de 24 horas. Bueno, voy a empezar recordándoles a todos las reglas de este debate, especialmente a nuestros invitados. Cada intervención tendrá una duración de 2 minutos. Faltando 15 segundos para que termine el tiempo, un timbre de advertencia sonará para que quien esté en el uso de la palabra termine su idea. Un nuevo timbre indicará que su intervención ha concluido. Lo mismo ocurrirá en cada réplica, solo que el tiempo será de 1 minuto. Como moderadora podré establecer en algún momento puntos de orden para retomar el curso de la discusión y me tomaré la libertad también de hacerles algunas preguntas para puntualizar lo que ustedes han dicho. Para esas respuestas también tendrán máximo 1 minuto. Empecemos entonces el debate sobre economía. En este bloque nuestros invitados van a hablar sobre el origen de la crisis económica o de la coyuntura actual que estamos atravesando. Y sobre ello quiero plantearles lo siguiente. Hay dos posturas extremas sobre lo que está ocurriendo en este momento. La una, que la crisis o la coyuntura fue causada por la baja del precio del petróleo, la revalorización del dólar y la imposibilidad de devaluar la moneda. Esa es la posición del economista Patricio Rivera y también del gobierno nacional. Y en cambio, por el otro lado, tenemos otra posición que dice que el problema central y la causa de la coyuntura está en el modelo económico, es decir, un gasto público excesivo y un endeudamiento externo también que empieza a ser excesivo. Esos son los dos planteamientos que les hago. Quisiera que cada uno defienda su postura. Economista Rivera, empezamos con usted. Buenos días a todas y todos. Creo que es importante manifestar a la ciudadanía que en un momento de una coyuntura internacional compleja, lo que debemos hacer las autoridades que manejamos la política económica es enfrentarla e informar, lo que contrasta claramente con algunos actores políticos de oposición que lo que buscan en esta coyuntura es alarmar. ¿Qué es lo que ha pasado en el entorno internacional? Hemos sufrido una muy drástica caída de los precios internacionales de crudo. ¿Qué implica esto? Básicamente que el crudo que en este momento se está vendiendo en Ecuador ya no cubre los costos de producción debido a lo fuerte del shock. Y como resultado de eso, muchos países del entorno internacional han tomado la decisión de devaluar sus monedas, de hacerlas más baratas. Este es un problema que está afectando a todo el mundo. Ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, que Colombia ha perdido, los trabajadores en Colombia han perdido el 30% de su poder adquisitivo durante el año 2015 y lo que empieza el año 2016. Tenemos Arabia Saudita, que ha pasado de tener un superávit de más del 30% de sus cuentas fiscales a un déficit de alrededor del 21%. Tenemos a Noruega, que ha tenido que devaluar el 30%. Frente a eso, el gobierno nacional ha venido trabajando, está trabajando en un programa económico que permite garantizar 3 cosas. Primero, defender la producción. Primero, lo nuestro. Segundo, defender el empleo nacional. Y obviamente apuntalar el esquema monetario de la dolarización. Creo que es importante decirle que nosotros trabajamos para la gente, trabajamos para las personas. ¿Y eso qué implica? Que nosotros tomamos decisiones de política pública distintas de las que tradicionalmente toman gobiernos con otra orientación política. Por ejemplo, en Argentina recientemente subieron el precio de la electricidad un 300%. Por ejemplo, en Colombia los activos de los colombianos han perdido un valor de alrededor del 50, 60, 70%. La riqueza de los colombianos en el mercado de valores ha perdido valor y como resultado de eso se han visto afectados. Nosotros hacemos cosas distintas. Gracias, ministro. ¿Cuáles son las causas de la coyuntura actual, economista Dajic? Un modelo económico que privilegió y se sustentó en el gasto público
y que nunca entendió que una dolarización no podía tomar el riesgo de generar un déficit de balanza de pagos, porque eso impacta en el medio circulante, eso produce una caída de la producción y precisamente lo que más dice el ministro, que es tratar de proteger el empleo, que ya sabemos que está en una situación precaria. Ese modelo de abuso del gasto público es lo que llevó a la situación actual. El petróleo es un detonante. Noruega acumuló 760.000 millones de dólares de fondos para absorber esta emergencia. Arabia Saudita, menciona el ministro, fondos por 800.000 millones de dólares. El Ecuador los desmanteló y se comió la reserva monetaria. Quiero indicar que para el año 2012, 2013, la situación de liquidez de la reserva era aún peor que hoy. Antes de la caída del precio del petróleo ya estaba ese tumor. Es decir, el problema es un modelo en el cual el gasto público fue absorbiendo todo, consumiendo todo. Y el problema más grave hoy es no querer reconocer eso y al no reconocer eso no estarse haciendo lo correcto. Se va, por ejemplo, en una situación de súplica a pedirle a Schlumberger plata para pagar el 13º sueldo y el sueldo de diciembre, y obviamente esa no es la manera en la cual la joya de la corona se debe negociar, porque se está en una condición de debilidad. No se reconoce que lo fundamental en estos momentos, el primer paso es armar un paquete financiero que permita recuperar la confianza, que permita ir al mercado internacional y volver a recuperar credibilidad para poder reestructurar la deuda. Entre paréntesis, yo nunca he dicho que la deuda es excesivamente alta. Yo lo que he dicho es que está en términos terribles. Gracias, economista. Su réplica, economista Rivera. Creo que los gobiernos que iban en ton de súplica a pedir apoyo de los organismos internacionales son los de la década de los 90, precisamente. Segunda cosa, me parece que está un poquito atrasado en información economista Dajic. Si usted revisa la liquidez y las cuentas de la banca privada, se va a dar cuenta que en los 2 últimos meses los depósitos del sistema financiero han incrementado, ya no están cayendo. Y como resultado de eso, la liquidez de la economía empieza a estabilizarse, como resultado de un programa que está dando sus resultados. Me parece que es tremendamente importante decirle a la ciudadanía que con la legitimidad que nos da haber sacado 1.300.000 ecuatorianos de la pobreza, con la legitimidad que nos da haber pasado la tasa de afiliación del IES de 1.600.000 ecuatorianos a 3.600.000 ecuatorianos, con la legitimidad que nos da haber tenido un programa económico que durante el periodo 2007-2015 tuvo un desempeño económico del 3.9% cuando América Latina crecía solo 2.9%, con esa legitimidad, con la historia que nosotros sí podemos contar, estamos enfrentando esta coyuntura. Señor ministro, salgan de la manipulación parcial de información. Sí, en diciembre exiguos 80 millones de crecimiento, pero año a año 13% de caída en los depósitos y en enero ya volvieron a caer, señor ministro. Por favor, en enero volvieron a caer los depósitos. Esta es la realidad. Reconozco esos logros, señor ministro. Yo no he sido de aquellos que no los reconocen, pero una recesión como la que estamos viviendo va a borrar todos esos logros, como los borró en Grecia, como los ha borrado en Puerto Rico, y que cuando lo advertí en la Universidad Politécnica del Litoral se dijo que yo estaba sembrando pánico. Cuando dije que los depósitos iban a caer, la misma actitud que lamentablemente tiene usted de decir que se está sembrando pánico o de que se está mal informando al país. Por favor, en enero ya volvieron a caer. Ministro, ¿quisiera rematar? Por supuesto que sí, economista, está equivocado y ese es el problema de su análisis, está tomando cifras incorrectas. En enero los depósitos del sistema financiero privado subieron. Por favor, alguien que saque de la página web de la Superintendencia de Bancos o de alguna parte la información estadística. Los depósitos subieron en enero. El problema es que usted está tomando información desactualizada y como no hace un buen diagnóstico, las cosas están mal. Aproximadamente unos 200 y pico millones de dólares. Yo quisiera plantear un nuevo tema. Gasto o inversión. También son dos posiciones, digamos, opuestas y que se han analizado en distintos medios de comunicación y distintos eventos públicos. ¿Qué considera usted que se ha hecho? ¿Gastar o invertir? A ver, usted puede invertir. El problema es que también puede sobreinvertir. El señor Ford, Henry Ford, brillante, que era un hombre bastante testarudo, decidió invertir en Fordlandia y en el Brasil y casi se lleva a la quiebra al Brasil.
Lo he dicho, si este canal invierte 300 millones de dólares en un nuevo edificio, va a quebrar. ¿Por qué Noruega no ha invertido lo mismo que el Ecuador? ¿Por qué Arabia Saudita no ha invertido lo mismo que el Ecuador? ¿Por qué ningún país de América Latina ha llevado su gasto público a 45% del Producto Interno Bruto? Hoy estamos dándole a Schlumberger en condiciones precarias, cuando estamos muy mal, un pozo que es la joya de la corona. ¿Por qué no hicimos eso antes? No cuando estamos sin reserva, cuando no podemos pagar los sueldos. Nadie dice que la inversión no es saludable, nadie dice que la inversión no se necesita, pero en estos momentos, para precautelar el empleo, hay que sostener un medio circulante y un crédito que no se puede sostener porque no hay flujo externo de divisas y no estamos preparados para eso. La única posibilidad ahora es endeudarse, pero endeudarse cuando el riesgo país nos muestra que la deuda ecuatoriana rinde 22%. Entonces hay que ir a suplicarle a China plata. Así no se maneja. La política económica, señor ministro, con el mayor respeto, no es ir cada fin de mes a buscar cómo se paga el sueldo. La política económica es tener un programa. Yo le pregunto, ¿cuál es el programa de ustedes? Yo he puesto a consideración del país 21 puntos. Esos 21 puntos tienen un orden y tienen una secuencia lógica. ¿Cuál es el programa del gobierno? Ministro. Algunos elementos. Primero, no existe mejor manera de enfrentar una coyuntura compleja que hacer una buena inversión. En lugar de caerle a mazazos a la gente, como es la historia neoliberal, historia de nuestro país de los años 90, lo que nosotros hacemos son inversiones inteligentes para tener rendimientos que produzcan más dólares. Si el Ecuador hubiera hecho las 8 hidroeléctricas que nosotros estamos inaugurando a lo largo del año 2015 y 2016, hace 30 años, cuando usted era autoridad pública, usted podría saber que tendríamos 18.000 millones de dólares adicionales, 18.000 millones de dólares que no hubieran salido del país vía importaciones. Seguramente no estaríamos teniendo este debate. Al respecto de eso, dos cosas adicionales. Hablamos de excesivo gasto público. En el año 94 se pasó esta ley, por favor, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, usted la conoce perfectamente, fue autoridad pública, la cual en el artículo 73 expresamente permite los créditos vinculados. La ley del 94 es el origen de la peor crisis de la historia del país, que le costó 7.000 millones de dólares al país, 30% del PIB del año 99, que sumió la pobreza permitió que 1 millón de ecuatorianos o más tengan que viajar al exterior, con una tasa de desempleo del 15%. Ese es el manejo de la política económica de la época neoliberal. Frente a eso, algunas cosas. Un programa económico efectivamente permite de manera estructurada tener objetivos y metas. Yo le pregunto a usted, yo he oído un conjunto de buenas ideas, siempre son bienvenidas, las evaluaremos, pero quiero poner sobre la mesa, un programa económico no son una lluvia de ideas, son metas cuantitativas respecto del sector externo, del sector fiscal, del sector real, del sector monetario financiero, que yo no he escuchado de usted cuáles son. Yo sí le puedo dar las mías. Esperamos en este año un crecimiento del 1%, un déficit fiscal de alrededor del 2.4%, un déficit externo de alrededor del 2.5% debidamente financiado, una actividad económica que se recupera sobre todo en el segundo semestre. Sí, quisiera, por favor, poner a disposición de ustedes un cuadro. Son datos del Banco Central en donde podemos analizar mucho más a fondo si hubo gasto o hubo inversión. Principalmente para usted, ministro, quisiera su opinión. Podemos revisarlo, por favor, el cuadro número 1. Inversión o gasto. Los ingresos del gobierno en los últimos 8 años han sido de 125.000 millones de dólares y los egresos de 120.000 millones de dólares. Ese dinero ha venido de 84.000 millones, o se ha gastado 84.000 millones en gasto corriente y 46.000 millones en salarios. Eso da 120.000 millones, ministro. Es decir, todos los ingresos del petróleo y de los impuestos se han gastado en gasto corriente y en salarios. Ahí no hay inversión. La inversión, y si vamos al cuadro 2, por favor. La inversión, que ha sido de 60.000 millones de dólares, lo han logrado hacer con deuda. ¿Cuál es su comentario, por favor, ministro? Primero que voy a tener que corregirle el cuadro, pero es más, pensé que son Alberto datos lo iba del a hacer. Banco Central. Sí, lo que pasa es que como lo están presentando es inadecuado. Voy a explicar un poquito cómo funciona. El presupuesto general del Estado, el gobierno central, para ser exactos en la categoría económica, tuvo durante el 2007 y 2015 35.000 millones de dólares de ingreso petrolero. Durante el 2007 y el 2015 se invirtieron alrededor de 68.000 millones. Eso quiere decir que los 35.000 millones de petróleo financiaron parte de los 68.000 millones de dólares de inversión del gobierno central.
Adicionalmente a eso, hubieron ingresos tributarios, un superávit entre el ingreso corriente y gasto corriente que también permitió financiar la inversión pública del Ecuador, y adicionalmente a eso, dentro de ese marco, también hemos tenido financiamiento para hacer lo que siempre debimos hacer, proyectos tremendamente rentables. Para dar algunos ejemplos, las hidroeléctricas tienen una rentabilidad de aproximadamente el 29% de rentabilidad. Cuando ustedes revisan los proyectos de riego, de control de inundaciones, ¿qué le estamos diciendo a los agricultores? Que cientos de miles de hectáreas de riego en el Ecuador no se van a perder si hay un fenómeno del Niño. Que la tasa interna de retorno de esos proyectos puede ser del 100% en algunos casos. Es decir, toda la inversión que hemos venido haciendo en ese tipo de proyectos se recuperan en un año. Ese es el dogma contra el cual estamos luchando, el dogma neoliberal de creer que toda inversión es mala, cuando no es así, cuando se confunde gasto con inversión, que es justamente lo que ustedes estaban haciendo en pantalla. Gracias, ministro. ¿Inversión o gasto? Ha habido inversión y ha habido gasto, ha habido las dos cosas. Las cifras no me voy a poner a discutir en el tiempo que tenemos aquí. Lo que veo es el resultado de hoy. Usted no puede, en una circunstancia como hoy, en que no hay liquidez y la economía se contrae, ir a vender carreteras. Usted no puede ir a vender una central hidroeléctrica no terminada. Y como la caída del precio del petróleo era muy previsible y las consecuencias de esa caída del precio del petróleo terribles, como la estamos viendo, el país no estuvo preparado. Se abusó de ese gasto, como lo he dicho. Pero ahora vamos a las cifras del ministro. Usted dice, ministro, que el país va a crecer. Yo le firmo que hay recesión en el 2016. Se la firmo aquí y nos veremos el mes de diciembre y veremos quién tiene la razón. Basta. Su IVA, ministro, cayó 18% en el mes de diciembre respecto al año anterior. ¿Cómo puede usted pronosticar crecimiento de la economía si el IVA le cae 18%, que es un reflejo de las ventas? Es que no están manejando la realidad. Vayan, hablen con los empresarios. En un escritorio no está la realidad del país. Vaya, hable con los empresarios que han sido acosados con una exceso de regulación, sin estímulos a la producción, y verá usted lo que está pasando en el Ecuador. Cuando advertí la caída de depósitos se me dijo terrorista económico. Ahora usted me dirá algo por decirle que el 2016 va a haber recesión en el país y no, como usted dice, un crecimiento de 0.5, porque no puede haber, con el efecto ya acumulado de lo que hemos vivido estos últimos meses y con la falta de recursos externos, porque el país no puede recuperar credibilidad si no arma un paquete, un programa con los organismos internacionales. Usted ha menospreciado, ha criticado los acuerdos, ha dicho que, por ejemplo, usted participó en la elaboración del acuerdo con el Fondo Monetario cuando Mauricio Pozo era ministro de Finanzas, y dijo que solamente le dieron al Ecuador X cantidad, pero no reconoce que ese acuerdo con el Fondo Monetario abrió 4.000 millones de dólares de líneas para el país. Y hoy el Ecuador puede sacar entre todos los organismos en un programa multianual 12.000 millones, 10.000 millones que no los puede sacar en ningún otro lado, y se prefiere endeudar a tasas altas. Gracias, economista. Una contrarréplica, por favor. Primero, nuevamente está equivocado. Usted pronosticaba que el año anterior íbamos a tener decrecimiento. El crecimiento fue positivo, alrededor del 0,4% del PIB. Eso nos dan las cuentas nacionales. Segundo, le repito nuevamente, su diagnóstico también de depósitos fue errado. Tercero, quiero hablar sobre el año 2016, pero antes de eso me voy a referir a la supuesta falta de financiamiento. Indudable que en una coyuntura tan compleja a nivel internacional hemos tenido afectación. Quien crea que puede salir ileso de un shock como el que hemos tenido en este momento, está loco. Indudablemente vamos a tener afectación. Pero a pesar de la magnitud del shock que hemos tenido, seguimos siendo la segunda economía con menos desempleo en la región, seguimos siendo una economía que crece, seguimos siendo una economía que genera actividad económica. Indudable que en estos meses hemos tenido una afectación. Indudable que tuvimos atrasos en diciembre, que eso explica por qué hubieron algunos efectos en términos de lo que usted se refiere. Pero también en enero hemos logrado ponernos al día con el 90% de los proveedores. 54.000 proveedores están al día de lo que no estaban al día en diciembre. Otra cosa adicional que me parece que es importante decirlo, organismos internacionales. Usted se refería hace un instante que nosotros despreciamos a los organismos internacionales. Mentira. Somos el caso de éxito en desembolsos con el BID, con la CAF, con el Banco Mundial estamos trabajando fuertemente y también nos va muy bien, con el Banco Europeo de Inversiones, con el FLAR. Tenemos
somos el caso de éxito en la región de utilizar financiamiento multilateral barato y no solo atados a proyectos, sino de libre disponibilidad. Gracias, usted erróneamente atribuye a un programa con el fondo. Muchísimas gracias, ministro. Vamos con otro tema. Voy a plantear el tema del petróleo. Desde 1973 el Ecuador ha basado su economía en los ingresos petroleros. A pesar de los cuantiosos ingresos que en total hemos recibido, seguimos siendo considerados un país pobre y del tercer mundo. Economista Dajic, ¿podemos vivir sin petróleo? El Ecuador tiene una gran dependencia del petróleo. El Ecuador produjo un modelo que lo hizo más vulnerable a ese elemento tan importante como es el petróleo. El ministro decía, no podemos salir ilesos, obvio, pero mire cómo está saliendo Noruega, mire cómo está saliendo Arabia Saudita usando de sus reservas, de sus fondos que han sido menospreciados, que han sido ridiculizados por los gestores de la política económica. El punto es ese. El punto es que el plan económico del gobierno no reconoce sus errores, no reconoce el hecho de que se ha gastado demasiado y se quiere insistir en ese gasto, que es la causa del problema. Entonces, la desesperación que tiene el ciudadano ecuatoriano de ver que está perdiendo sus empleos, que las ventas bajan, que por más que le digan las cifras, está viendo que militares retirados se dan golpes con la policía porque al ISFA le deben 420 millones de dólares y porque le quieren reversar una transacción, que los afiliados del Seguro Social ven con desesperación que, oh sorpresa, cuando baja el precio del petróleo es que hay un subsidio y antes de que baje el precio del petróleo no hay ese subsidio y genera sospechas. La gente ve que el crédito se ha contraído en 1.500 millones de dólares de mayo y que no hay un centavo para producir y que se insiste que el modelo está bien, en vez de decir, nos hemos equivocado. Es un acto de humildad, nos hemos equivocado. Yo he escuchado un video que está en las redes sociales del presidente Chávez diciendo, pónganme el petróleo a cero y Venezuela no entra en crisis. Y he escuchado decir que estamos preparados para un petróleo de 20 dólares. Es decir, se maneja la información, se dice lo que políticamente conviene y no se dice lo que hay que hacer en economía y despolitizarla. Economista Rivera, ¿podemos vivir sin petróleo? Si hacemos las inversiones correctas, sí. La manera correcta de enfrentar una coyuntura de este tipo, lo que debió haberse hecho hace décadas atrás y no se hizo, era precisamente invertir en proyectos que nos generen dólares. Invertir en proyectos que sustituyan importaciones, invertir en proyectos que le den la posibilidad al Ecuador de tener otras fuentes de recursos. La economía petrolera en el Ecuador ha ido perdiendo, minimizándose respecto de la economía no petrolera. Para que tengamos cifras, en el año 2006 el valor agregado petrolero era el 14% del PIB, fue cayendo año a año hasta que en este momento estamos en alrededor del 10% del PIB. No quiere decir que todo el trabajo esté hecho. Quien piense eso definitivamente está loco. Lo que está pasando es que estamos yendo en la ruta correcta y recuperando el tiempo perdido de décadas y décadas en que no se hizo nada. Hablemos de los fondos petroleros. Usted ha dicho públicamente varias veces que si tuviéramos los fondos petroleros habríamos tenido entre 5.000 y 9.000 millones de dólares para enfrentar esta coyuntura. Quiero comentarle que yo conozco muy bien de estos temas, fui funcionario de carrera, orgullosamente servidor público de carrera del Ministerio de Finanzas desde el año 2000 y por eso conozco que el Fondo de Estabilización Petrolera, más bien dicho, el Fondo de Ahorro y Contingencia, como se llamaba el fondo que se utilizaba para la caída de los precios de crudo y para los contingentes externos o domésticos, hubiera tenido 0.8% del PIB a junio del 2014. Pero no solo eso, si hubieran leído la ley se hubieran dado cuenta que lo máximo que podía tener el fondo, porque eso dice la ley, era 2.5% del PIB. 2.500 millones. Hablemos un poco sobre la seguridad social. La seguridad social nunca ha estado tan bien como con este gobierno. Recuerde usted cómo saqueaban la seguridad social. Recuerde usted que la seguridad social no tenía ingresos suficientes para cubrir sus gastos. Hemos aumentado 2 millones de personas dentro del sistema de seguridad social. Las prestaciones del servicio de salud integrado han crecido desde unos 14.000 atenciones entre el IES y la salud pública a más o menos 35 millones de atenciones. Estamos haciendo lo correcto. No se trata de decir qué decía la ley, se trata de la posibilidad económica de cuánto pudo haber acumulado el Ecuador. Eso es lo que hay que ver, ministro. El país pudo haber acumulado como Bolivia, que tiene las reservas monetarias en relación al Producto Interno Bruto más altas del continente.
que fue prudente a pesar de ser un exportador de hidrocarburos. Por favor, le recomiendo que no le diga a los asegurados que el Seguro Social está en la mejor situación. Tengo entendido que este mes están atrasados hasta en el pago de sueldos. Por favor, no le diga al país que la cosa está bien cuando está viendo a militares peleando con policías por falta de recursos. Sinceremos las cifras. ¿Cuánto se le debe a las empresas petroleras? ¿Cuánto se le debe al ISFAL, ISPOL y a todas las instituciones que hay atrasos? ¿Cuánto se debe a los organismos sesionales? Retenciones del IVA que no están en la contabilidad y que están generando esta gran recesión en el Ecuador. Gracias, y que no se la quiere reconocer. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero dejo planteada la siguiente pregunta. ¿Podemos vivir de los impuestos que nos cobran a los ecuatorianos? Y yo digo que sí, pero si ambos representantes de ambos modelos, en su caso, hubieran cobrado los impuestos a los principales contribuyentes del país, es decir, los grandes empresarios, 125 grupos al día, pero, economista Rivera, ustedes tampoco le han cobrado los impuestos a los grandes grupos económicos del país. Y quisiera que me muestren, por favor, el cuadro 3 y 4. ¿Podemos verlos? Ahí tenemos. Los ecuatorianos comunes y corrientes terminan pagando 22% de sus ingresos en impuestos. En cambio, los grandes grupos económicos solo han pagado el 2.2% de sus ingresos. El año pasado, el 2014, recibieron 48 mil millones de dólares en ingresos los grupos económicos y solo pagaron el 2.2%. Les veo sus caras, así que por favor me los ponchan porque nos vamos a comerciales para que me respondan ese cuestionamiento. Bueno, antes de irnos a comerciales planteé lo siguiente, que en ninguno de los dos modelos que defienden aquí mis dos invitados se ha cobrado impuestos a los grandes contribuyentes del país, es decir, a los grandes empresarios. Suman una lista de 125 grandes empresas que han recibido 48 mil millones de dólares solo en el 2014 y que solo han pagado 2.2% de sus ingresos en impuestos. Aquí me quedaron viendo con unas caras ambos, así que empiezo con usted, economista. ¿Cuál es la realidad que usted defiende? Quisiera cerrar algo de lo que dijo Alberto de su anterior intervención. Primero, nadie está diciendo al país que no tenemos ningún efecto de la coyuntura internacional, por Dios. Entiéndase claramente que frente al embate que hemos tenido, frente a la caída internacional de los precios de crudo, frente a la devaluación que están haciendo los países, obvio que hay un efecto. No se necesita ser un genio, hay que hablar con cualquier persona para saber que hay un efecto. Pero estamos enfrentándolo como se debe hacer. Segundo, usted topó el caso de Bolivia. Me alegro que tope el caso de Bolivia. ¿Usted sabe cómo logró el país hermano de Bolivia acumular sus reservas? A través de un proceso de expropiación fuerte de empresas que exportaban gas. Yo quisiera preguntarle al economista de AGIC si por favor me puede dar la lista de cuáles son las empresas que a usted le gustaría expropiar. No se las gastó. Aquí quiero, no, al revés. No se las gastó. Aumentó por 5 sus ingresos y por 3 su inversión. Aquí quiero dejar absolutamente claro que el economista de AGIC está de acuerdo con ese proceso. Nosotros creemos que en esta coyuntura es un poco más, es importante seguir otra ruta. Pero le tomo la palabra, espero la lista. Respecto del trabajo con el sector privado, nosotros hemos suscrito entre el 2013 y el 2015 5.000 millones de dólares en contratos de inversión. Repito, 5.000 millones de dólares en contratos de inversión. Existe un trabajo permanente con el sector privado. Finalmente, el tema de los gastos. Señores, no todo es gasto, hay acumulación, el país tiene activos. Tenemos más o menos una deuda con China de aproximadamente unos 5.300 millones de dólares, pero tenemos 5.000 millones de dólares en hidroeléctricas, que producen más de 1.000 millones de dólares por año completo, 1.200 por año completo en ingresos. Se repagan solas. Ese es el arte de hacer política pública, lograr que la política pública genere ingresos para sostener las futuras erogaciones. La otra cosa adicional, y para cerrar las cifras del Banco Central, es mentira que les cobramos a los más pobres. Lo que sí hacemos es cobrar bien impuestos. 90% de los productos de la canasta básica no tienen IVA. Introdujimos nosotros la posibilidad de que la familia deduzca de su base imponible adicionalmente los gastos de educación, los gastos de salud, los gastos de vivienda, etcétera. Eso permite que una persona que hoy pagaría con 930 dólares impuesto a la renta, gracias a las reformas que hemos hecho, tiene que tener 2.295 dólares para pagar impuesto a la renta. Y finalmente, hemos bajado aranceles
Hemos logrado que varios miles de partidas que antes pagaban arancel, hoy tengan arancel cero. Nosotros les cobramos, sí, pero las personas que más tienen, y cierro con esto, disculpas, un ejemplo de cómo pasan estas cosas. El señor Guillermo Lazo en el año 2006 pagaba aproximadamente unos, si no me equivoco, $29.000 de impuesto a la renta, hoy paga $4.100.000. Economista de Ají, ¿usted también está de acuerdo con que ha habido una mejor recaudación de impuestos? Es uno de los logros indiscutiblemente, pero entonces volvamos a varios de los temas. ¿Cómo lo hizo Bolivia? No me importa. El punto es que no se la gastó, no se la rifó, no se la ferió, como nos hemos feriado aquí, no solo los fondos o las posibles acumulaciones. El Banco Central no tiene ni siquiera la plata de los municipios, la plata de los consejos provinciales, y hay muchas ocasiones en que ni el total de la plata de los bancos ha estado respaldada porque se está raspando, se vive raspando la olla, ministro, y esa no es una economía que puede salir adelante con tal nivel de asfixia y de angustia en su liquidez internacional siendo una economía dolarizada. Es decir, no se rifaron la plata como no se la rifó Noruega ni se la rifó Arabia Saudita, y sí la hemos rifado nosotros. No se trata de decir tenemos inversiones productivas, se trata de decir que en una economía dolarizada el modelo produce lo que está produciendo hoy, y eso es desempleo. Vaya a ver el aumento de la morosidad en la cartera bancaria, que ya demuestra, al igual que ese índice de 18% de caída, 18% de caída del IVA en el mes de diciembre, demuestra la proyección que tiene hacia abajo la economía ecuatoriana. No se está viendo la realidad, no se trata de hacer cadenas. Seguramente después de esto el gobierno hará cadenas, sacará cosas, pero la gente lo seguirá sintiendo en su bolsillo. El ISFA seguirá sin pagos, la ISPOL seguirá sin pagos, los proveedores seguirán atrasados, la cadena de pagos seguirá afectando la producción y la recesión. Gracias, con su secuela en el empleo y en lo social. Quisiera darle 30 segundos para hacer otra contrarréplica. No hay problema. Señores empresarios, a Alberto no le importa si es que viene por expropiación o no, a nosotros sí. Segundo, no se vive raspando la olla, se está haciendo lo que se hace en cualquier programa económico, diversificando fuentes de financiamiento. Cuando usted critica al señor ministro de Finanzas porque viaja al exterior a firmar un crédito, quiero comentarle que tenemos 38 fuentes distintas de financiamiento. Obviamente, si tenemos 38 fuentes distintas de financiamiento, si diversificamos el riesgo, hay que ir a firmar créditos. Tercera cosa, aquí nadie se ha feriado la plata. Las únicas veces en las que se han feriado la plata es en el feriado que causó esa ley, la ley que usted mandó. Y además, en la época de la sucretización o de las sucretizaciones de los 80s, donde recuerden ustedes que usted fue ministro de Finanzas, si no me acuerdo, y si no mal no recuerdo, y presidente de la Junta Monetaria del gobierno de Febres Cordero. Muy posterior a la sucretización. Me alegro que por lo menos pueda descargar alguna de las cosas que le he dicho. Respecto de cómo enfrentar la política económica, hay dos maneras claras de hacerlo. La que usted propone con paquetazo, sacarle la cresta a la gente para que sea más pobre y de esa manera consuma menos y de esa manera equilibrar las cuentas externas. Y la otra, en donde le pedimos a los ecuatorianos más ricos a través de incentivos y desincentivos que consuman menos bienes de lujo, respetando o defendiendo la producción nacional. Esa es la enorme diferencia. La UNDE es a caerle a garrotes a la gente. Obviamente, en el cementerio no hay inflación, no hay desempleo, no hay déficit externo, pero matar a la gente no es la solución para los problemas económicos. Caerle de garrotazos a la gente no es la solución. Perfecto, muchas gracias. Yo tengo derecho a la contrarréplica en eso. Es igualito al discurso de Venezuela, y mire cómo está Venezuela, ministro. Igualito al discurso de Venezuela, dijeron exactamente lo mismo y así está Venezuela hoy. Exacto, es un modelo que se repite en Venezuela, en Brasil y en la Argentina, que hoy está saliendo. El discurso es el mismo. Olvídense de un modelo fracasado. Vayan a la realidad, señor ministro. Pisen la tierra. No son las cifras lo que ustedes creen que son. El 70% de los ecuatorianos, según las últimas encuestas, quisieran irse a otro lado buscando nuevos horizontes por la desesperanza que sienten en estos momentos de lo que está pasando. Los empresarios ecuatorianos están asfixiados, agobiados con la sobreregulación, con la falta de estímulo a la producción. Y quiero repetirle, le voy a dejar la luz roja. El IVA cayó 18% en diciembre. Razone usted qué significa en caída de ventas. Una barbaridad esa caída de ventas. Eso demuestra hacia dónde está yendo esta economía. Todos los logros sociales se van a perder. Se lo anticipo hoy.
Y lo veremos en diciembre, así como mi predicción de que venía una gran caída de depósitos y una implosión se cumplió. Ahora le digo que viene una terrible situación social como consecuencia de lo económico. Y le quiero indicar que la ley de instituciones financieras fue muy similar en muchos países y no pasó lo que pasó en el Ecuador. ¿Y por qué? Porque hubo los controles adecuados que aquí no se aplicaron y a mí no me corresponde, 6 años después de haber salido de mis funciones, responder por los controles que no hubo. Tengo una pregunta para el ministro. Si el modelo es tan exitoso y pues piensa en la población y en el desarrollo del país, ¿por qué no se ha podido generar suficiente empleo pleno? Ustedes empezaron el 2006 con 5.1% de empleo pleno y estamos en 5.4%. Es decir, no se ha generado el empleo suficiente. Antes de responderle a las cifras que nuevamente están mal, quisiera comentar 2 cosas. La primera, lo que yo le conté hace un instante, el programa económico que le conté hace un instante, es distinto de los programas económicos de otros gobiernos. Nosotros somos muy respetuosos de lo que hace la política pública de cada gobierno. Si usted quiere compararnos con un gobierno y alguna manera de pensar y alguna manera de actuar, yo creo que más en su línea de pensamiento va a estar el New Deal de Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos, un modelo absolutamente exitoso. Respecto de Argentina, me encanta que haya topado el tema de Argentina. Quisiera comentarle a usted que el modelo de caerle a garrotes a la gente, de contraer el gasto público al nivel del superávit, de bajar barreras arancelarias, de garantizar que con un préstamo con el FMI todo se soluciona, la respuesta es Argentina de inicios de la década de este milenio. ¿Qué pasó? Estalló la convertibilidad por esos dogmas de fe de pensar que las cosas se ajustan solitas, que solo con el ajuste fiscal todas las cosas se solucionan y automáticamente todo entra en su rumbo gracias al apoyo del FMI. Estalló la convertibilidad. La clase media en Argentina tenía que asaltar supermercados para poder comer. Por favor, entendamos la seriedad de lo que se está diciendo y en lugar de alarmar a la gente, seamos responsables en lo que se está sugiriendo. Además, le repito nuevamente, tiene cifras incorrectas, como fueron incorrectas sus cifras del PIB del año 2015, como son incorrectas sus cifras de los depósitos del sector privado financiero, como son incorrectas muchas de las proyecciones que usted ha hecho, serán incorrectas las de este año. Cierro con una última cosa que me parece que es importante y ahí le respondo lo de empleo. Es 51-54%. Le agradezco mucho. Antes de este gobierno, el empleo inadecuado, el subempleo más las otras formas de empleo inadecuado, era mayor que el empleo adecuado. Este gobierno por primera vez logró que el empleo adecuado urbano sea mayor que el subempleo, el empleo inadecuado. Es un éxito en términos de la historia del país haberlo logrado. Pero si se compara este gobierno con el boom petrolero del 73, que me parece que es lo más adecuado, porque compararlo con los otros gobiernos no es tan equitativo. Al compararlo con el boom petrolero del 73 al 78, ellos lograron un 65% de empleo adecuado. Entonces, ahí vemos que como que el éxito es mucho mayor en el pasado que ahora. Varias cosas. Primero, yo he oído de varios analistas económicos referirse al famoso boom. Y lo que hacen, perdonen, pero es para cualquier estudiante de economía se sabe que esto es un error, toman el precio del crudo, lo deflactan en términos reales, es decir, lo tratan de poner en cifras comparables y esa es la demostración de que en este momento hemos tenido un boom petrolero. Respuesta, para cualquier persona que sabe economía, las utilidades, el famoso boom, las ganancias, son al menos el resultado de 3 variables: precios, costos y cantidades. Cualquier persona que hace el más mínimo comercio sabe que uno no solo analiza precios, analiza precios, costos y cantidades. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se hacen las comparaciones correctas, por ejemplo, en la época del economista Dají, cuando fue vicepresidente, el precio del crudo fue en promedio $14. Llegó a tener en algún momento un precio de entre 8 y 9 dólares. Pero los costos de producción del barril eran de 2,27. En la actualidad estamos hablando de que los campos petroleros son bastante mayores, son mucho más viejos. Como resultado de eso hay que tener mayor inversión porque su declinación es más fuerte. El costo de producción de un barril es del de alrededor de $24 y el precio internacional está en 20. Entonces hay que ser muy prolijos cuando se hacen estos análisis. Si usted revisa el ingreso en términos comparables que por cada ecuatoriano ha tenido el gobierno central, desde el año 1971 hasta acá, se van a dar cuenta que tenemos más o menos el promedio de lo que ha habido dentro de de todos los años de extracción petrolera del país. Pero de todas maneras el resultado del empleo pleno es mayor allá. Pero Janet, no, es que, gracias ministro, gracias. Me tocó ser responsable por delegación del presidente de manejar la economía con esos precios de petróleo y tuvimos una guerra y no pasó nada. Y ahora usted dice es 20
Si el precio del petróleo es 80, usted tiene 60 de margen. Yo tenía $6 de margen, ministro, y no pasó nada. Y usted con 60, 10 veces más por barril, está en asfixia, después de haber recibido la más grande cantidad de recursos de la historia del país. Por favor, mire el margen que usted ha tenido. Si sus costos subieron a 20, el precio subió en una proporción muchísimo mayor. Volverá usted a tratar de usar cifras. El país conoce y sabe que nunca antes hubo una cantidad de recursos como la que ha existido ahora, y a pesar de eso, el país no tiene reserva monetaria, está en asfixia, está impago, su riesgo país es altísimo, solo Venezuela lo supera y no puede arrancar. Por favor, pisen la tierra, hablen con los empresarios, hablen con la gente y dense cuenta de lo que está pasando en este país y el enorme costo social que está ya ocurriendo en el Ecuador. Advertí que las recesiones no son una cifra, no son un número, son desempleo, son pobreza, y las recesiones borran de un plumazo los logros sociales. Mire Grecia y Puerto Rico, 9 años de recesión tiene Puerto Rico, 7 años de recesión tiene Grecia. Así se comportan las economías sin moneda propia, y eso es lo que se debió haber previsto antes de llevar al límite los riesgos de una economía dolarizada como los han llevado. Nos vamos a un corte comercial. Ya regresamos ahora para hablar de endeudamiento y también para empezar a plantear las salidas a esta crisis. Ya volvemos. A lo largo de estos 9 años, el país manejó ingresos por alrededor de 270.000 millones de dólares por recaudación tributaria y por los precios del crudo. Sin embargo, hacían falta más recursos para sostener su modelo. El gobierno en estos años vino creciendo a sus niveles de endeudamiento, que hoy se ubican en alrededor del 33% del PIB. China aparece como nuestro principal financista cuando se ha despreciado a organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, este año el presupuesto tiene una necesidad de financiamiento de cerca de 10.000 millones de dólares. Esto sumando el déficit, amortizaciones de deuda, pago a proveedores e incluso a la OXI. El endeudamiento externo y la necesidad de financiamiento que tiene el gobierno es nuestro siguiente tema. Y planteo la siguiente pregunta, señor ministro. Teniendo más ingresos que nunca en la historia, ¿es aceptado haberse endeudado tanto? Cierro para descartarlo de lo más ingresos que nunca. Por favor, si me permite la cámara, esto que vemos aquí es el ingreso petrolero por cada ecuatoriano en cifras comparables, descontados los costos. Es decir, la utilidad, lo que le generan, lo que le llega neto al gobierno central. Ustedes pueden ver esta cifra y van a ver que durante el periodo 84-86 esta cifra fue de $433, entre el periodo 92-95 fue de $335 y en el periodo 2007-2015 $297. Economista Dajik, no le tenga miedo a las cifras. No le tenga miedo a las cifras. Cuando usted dice que yo voy a dar cifras, sí, voy a dar cifras. Ese es mi trabajo, soy técnico, no soy político. Frente a eso, quiero decir dos cosas. Cuando usted habla respecto de que abramos los ojos a la realidad, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Por favor, abra los ojos a la realidad. Recuerde usted que 1.300.000 ecuatorianos tuvieron que salir huyendo de este país en los 90 como resultado de la política pública que se aplicó. Tenemos que ser responsables con lo que se dice. Respecto del endeudamiento, efectivamente hemos tenido una excelente recaudación tributaria porque ahora sí le cobramos impuestos a algunas personas, a algunos pocos empresarios que estaban mal acostumbrados a no pagar impuestos. Hay muchos empresarios excelentes que cumplen con sus obligaciones, pero también había uno que otro de los que no querían cumplir con sus obligaciones. Nosotros les cobramos. Frente a eso, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo lógico. Lo que hace cualquier empresa, utilizar financiamiento para cosas rentables. Hemos conseguido financiamiento desde la República Popular China en un monto de alrededor de 5.200 millones de dólares, 5.400 millones de dólares. ¿Cuánto es la deuda con China respecto de todo el endeudamiento? Apenas el 17%. Apenas el 17%. Hay una obsesión con el tema chino que responde básicamente a temas políticos. China financia a la primera potencia mundial, que es Estados Unidos. China financia a otros países. Es normal tener financiamiento para proyectos rentables.
Gracias, ministro. ¿Es acertado haberse endeudado? La deuda es necesaria en un país que tiene que crecer. El tema es cómo y para qué me endeudo. En estos momentos, el Ecuador no tiene otra alternativa, a mi manera de ver, que utilizar la mejor deuda posible para estar debajo de ese 40% que manda la Constitución. ¿Cuál es la mejor? Ir a los organismos internacionales, armar un programa que no es que ese programa da un batatazo a los pobres. El batatazo a los pobres los dan las malas políticas económicas, como en Venezuela, que llevan a la necesidad de ajuste. No son los organismos internacionales. Cuando alguien va donde un doctor porque ha bebido demasiado y ha farreado demasiado, el doctor no es el que impone la cura, es lo que el paciente ha hecho que lo obliga a esa cura. Pero volvamos a esto, para salir el Ecuador adelante, no hay que por capricho no ir a los organismos internacionales y vender las joyas de la corona en términos lamentablemente malos para el país. Armar ese paquete que es un programa de largo aliento, da una cantidad de recursos que en volumen no se la puede obtener ni en su costo en ninguna otra parte. Eso nos permite recuperar el riesgo país, porque el riesgo país va a medir la intención, la corrección del programa. Al mejorar el riesgo país se puede retornar al mercado de capitales. Retornando al mercado de capitales se puede ir reestructurando deuda que no es buena, como el anticipo petrolero, que es igual a prendar el salario, deuda cara que se puede tomar a tasas más bajas. Eso ahí permitiría buscar desinvertir en condiciones mejores y cambiar el modelo. El Ecuador, lo más doloroso de esta crisis es que pudo haber evitado la profundidad de la misma y que es fácil sacar al país adelante y no se lo quiere sacar. Gracias, economista. Contra réplica, un minuto. De acuerdo, lo importante en el endeudamiento es con quién se endeuda, a qué tasa se endeuda, cómo se financia y para qué se utiliza. En Ecuador el financiamiento se utiliza para proyectos rentables. Si a usted le preguntan, o a cualquiera de los ecuatorianos, le van a prestar al 8 para que gane el 29. ¿Cuándo tengo que hacer ese negocio? Lo antes posible, pues. Lo antes posible, Finanzas 1. Porque estoy en ese proceso generando riqueza, generando bienestar. Si nos pueden prestar al 7 u 8% para hidroeléctricas que tienen una rentabilidad del 29%, ¿cuándo hay que hacerlo? Lo antes posible, no por los dogmas de fe permitir que tengamos la hora Sixto o que tengamos que sufrir como aparato empresarial en la falta de energía. Segunda cosa, les repito, somos el caso de éxito con los organismos internacionales. BID, CAF, Banco Europeo de Inversiones, FLAR, somos los mejores ejecutores de financiamiento y no vamos al fondo no por un capricho, porque somos claros en lo que hemos dicho. Primero, no le vamos a dar un batatazo a la gente porque son los malos políticos los que encaminan ese batatazo. Y la segunda cosa, que hay que decirlo frontalmente, nos dieron 83 millones de dólares apenas. Gracias, ministro. Contra réplica. De nuevo, le dieron 83 y abrieron 4.000 millones de dólares de créditos con organismos multinacionales, ¿verdad? Entonces, vamos aquí a algo que el ministro ha dicho. No vamos porque no es un capricho. Él dice, si yo me endeudo al 8 para ganar el 29, pero hay opciones de endeudarse al 2, pues. Eso también es economía básica. Y la pregunta es, ¿por qué si todos estos planes y estas inversiones fueron tan buenas, si se ha hecho tan bien las cosas, por qué el riesgo país es el más alto después de Venezuela? ¿Por qué el mercado internacional, que es tan analítico, dice, esta brillante política económica no nos hace atractivo el Ecuador para invertir? ¿Dónde está la lógica de esto? Nos hemos equivocado, ministro. No se puede llevar el gasto público, por más rentable que en el papel sean las cosas, a donde se lo ha llevado, porque cuando usted hizo los cálculos, creyó que el petróleo iba por siempre a estar alto. Gracias, se cayó economista. y el modelo no aguantó. Ministro. Le voy a pedir que por favor, cuando terminemos esta reunión, usted se meta a la página web del Banco Central y vea cuántos fueron los desembolsos gracias a los programas del FMI. Aproximadamente 300, 400, 500 millones de dólares.
Eso es lo que se consiguió, no 4.000 millones de dólares, por Dios. Revisen las cifras, no digan cualquier tontería sin revisar las cifras oficiales, por favor. Segunda cosa, no había la opción de financiamiento al 2% para estos proyectos. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales son como cooperativas, tienen un cupo. Entonces, cuando yo voy al BID, me dice su cupo este año son 700 millones. Y si yo quiero hacer un proyecto de 2.000 millones, de 3.000 millones de dólares, lo que tengo que hacer es decirle, ¿sabes qué? Voy a, si se pudiera, acumular los cupos de varios años para hacerlo. Eso en la práctica no se puede. Entonces, no le mintamos al país diciéndole que esa opción existe. La siguiente cosa, riesgo país. ¿Por qué el riesgo país está en este momento alto? Sencillo, me lo han dicho a mí, Standard & Poor's, Fitch, Moody's, que mantienen la calificación de riesgo de Ecuador. Es una percepción frente a la caída internacional de precios de crudo como un país que no puede devaluar. Ministro, simplemente una aclaración. Usted dice que se está endeudando con China para invertir en distintos proyectos, como por ejemplo los eléctricos, pero tiene un hueco fiscal de 10.000 millones. Si va a utilizar la plata de China para construir proyectos eléctricos, ¿con qué va a pagar lo que debe? Lo que usted llama hueco primero no es una cifra exacta. El requerimiento de financiamiento del presupuesto general del Estado inicial es de aproximadamente 6.400 millones de dólares. Pero no le ha sumado todo el endeudamiento interno. Al respecto de eso, los 6.400 millones de dólares tienen todo el endeudamiento oficial. Respecto de eso, lo que Alberto dirá es sí, pero hay atrasos, los hemos bajado porque el financiamiento de diciembre llegó en enero, es solamente un movimiento de caja. Lo que quiero explicar aquí es que esos 6.400 incluyen el financiamiento de Coca-Cola, de Sopladora y de los otros proyectos. Incluyen la amortización de todas las obligaciones del Estado. Está debidamente programado. ¿Y de dónde viene el dinero? Crédito bilateral, crédito multilateral, que repito, somos el éxito en la región, el país que mejor ejecuta este tipo de créditos, mucho mejor que lo hubiera, a lo que lo hacían anteriores gobiernos, lo puedo mostrar en cifras, y estamos haciendo lo correcto. Gracias. Nos vamos, por favor, al planteamiento sobre las soluciones a la crisis o a la coyuntura que actualmente estamos viviendo. Quisiera empezar con el economista Dajic. Propuestas, usted empezó con el timbre cambiario. Defiéndalo en 2 minutos. Lo he hecho en este canal y mucho es parte de un programa, por lo tanto, si no se toma dentro de un programa y si se lo utiliza para recoger recursos para el Estado, es un verdadero desastre y el remedio puede ser peor que la enfermedad. Pero yo quiero decir algo, los ingresos de su presupuesto, ministro, están sobreestimados porque hay un crecimiento de los impuestos. No puede haber crecimiento de impuestos en recesión. No están considerados los pagos de la OXI, no están considerados una serie de otros arbitrajes que se van a perder y que tocará pagar. No está considerada la deuda del ISFA, del ISPOL, y por lo tanto el hueco de caja arrastrado está subestimado, los ingresos están sobreestimados, y es por eso que insisto que el riesgo país está donde está. Porque Chile, que tiene en el cobre un factor tan importante para su economía como el petróleo para el Ecuador, cero variación de su riesgo país, a pesar de la dramática caída del precio del petróleo, porque se la percibe como una economía bien manejada, no se la percibe como una economía mal manejada. Y yo le voy a enviar a usted, ministro, el por qué el Ecuador sí puede sacar 4.000 millones. El timbre cambiario es un arbitrio temporal que presupone la eliminación de todas las salvaguardas, la eliminación de todas las prohibiciones, de todas las restricciones, la unificación de los aranceles en uno solo, que el Estado pague aranceles, que una comisión entre sector privado, sector financiero y Banco Central administre un fideicomiso que sea el que se subaste el cupo. Si esas condiciones no se dan, sale un Frankenstein que no genera confianza, y el gobierno tiene que entender que no hay confianza. No hay confianza por lo que se ha hecho, por lo que se ha dicho, por la ley de herencias, por la ley de plusvalía, porque las especies monetarias en circulación, ministro, han subido de 7 al 11% del PIB, que es sacar plata de los bancos desde hace 4 años. Economista Rivera. Timbre cambiario y alternativas para salir a la crisis. Cierro solo con un tema. Chile pudo devaluar su moneda en los últimos 3 años 50%. 50%. Voy a ser infidente aquí. Yo tuve una conversación con un exministro de Economía de Chile, no, con un ministro de Economía de Chile, y me comentaba algo y me decía, Chile, si no hubiera podido devaluar 50% de su moneda en esta momento estaría tremendamente complicado. Tremendamente complicado. Voy al tema de los mecanismos para enfrentar la coyuntura. Sí, voy a empezar por el timbre, que era una propuesta que se consideraba por parte del gobierno, ¿ya no? Quiero dejar absolutamente claro que un solo instrumento no va a poder enfrentar la magnitud de los shocks que estamos teniendo en este momento.
Con la magnitud de los shocks que tenemos en este momento, tenemos que hacer uso de varios instrumentos que hemos venido haciendo. Por ejemplo, el año anterior aumentamos los ingresos del gobierno central más o menos 1.250 millones. Tuvimos que hacer un ajuste en inversión y en gasto de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Estamos en este momento recogiendo la rentabilidad ya de nuestros proyectos hidroeléctricos por 750 millones este año y 1.200 millones desde el 2017 en adelante. Tenemos líneas contingentes contratadas desde hace varios años por 650 millones de dólares. Vamos a titularizar 1.000 millones de dólares entre el IES y otras entidades del sector público. Vamos a sacar 500 millones de dólares a través de proyectos de alianza pública-privada gracias a la nueva ley. Vamos a tener inversión minera de alrededor de 600 millones de dólares. Estamos optimizando el esquema de compras públicas para que en sectores estratégicos nos podamos ahorrar importaciones por 400 millones de dólares. Es decir, es parte de todo un esquema, de un andamiaje de instrumentos, cualquier decisión que se tome en el sector externo. Aquí algunas cosas me voy a referir a lo que usted se decía hace un instante. El gobierno está analizando varios instrumentos. Uno de ellos el que ha propuesto el economista Dajic, y lo que buscamos básicamente es cualquier mecanismo que, haciendo lo mejor posible por la economía, incentive entrada de dólares y desincentive salida de dólares a través de exportaciones e importaciones. Perfecto. Tenemos 1 minuto para cada uno para conclusiones finales y 3 minutos para acabar este programa. Empezamos con usted, economista. El país puede salir adelante, el modelo es inadecuado, es un modelo que ha fracasado y ha fracasado en Latinoamérica, en varios países, en el mejor momento, con los precios de las materias primas sumamente altos. Si el modelo no cambia, el país no va a salir adelante. Lo más doloroso de esta crisis es que no debió haber sido tan grave como está siendo, porque se abusó del gasto público, porque no se tomaron las precauciones debidas. Y lo más duro y lo más triste es que pudiendo salir de la misma, se insiste en un modelo que va a profundizar la crisis. El tiempo lo dirá. Cuando en junio dije que iba a haber una implosión, una caída de depósitos, se me dijo terrorista. Ahora se me está diciendo que soy político. Las cifras lo dirán y con el ministro nos reuniremos a fin de año y veremos quién tuvo la razón. Me duele por el pueblo ecuatoriano que por la necedad, por la obsesión política, no se cambian las cosas que se deben cambiar. Su conclusión, ministro. Tenemos un programa económico que busca 3 elementos. El primero, defender el empleo. El segundo, defender la industria nacional, la producción nacional, primero lo nuestro. Y defender y fortalecer el esquema monetario de dolarización. Enfrentar una coyuntura tan compleja como la que estamos atravesando en este momento es trabajo de todos. Es el trabajo de un equipo, no es solo del sector privado, no solo es de los empresarios, de los trabajadores del gobierno, es un trabajo que tenemos que hacerlo todos conjuntamente. Darle la seguridad a la ciudadanía que no regresaremos al pasado, no regresaremos a las securitizaciones, a los salvatajes bancarios, al país de la migración, al país de la pobreza, al país de la desesperanza, al país de los políticos y banqueros prófugos. No vamos a regresar a ese pasado. Nuestro compromiso de seguir generando oportunidades para todas y todos los ecuatorianos, como lo hemos venido haciendo durante estos 9 años, lo que nos da la legitimidad de decirle al pueblo ecuatoriano que estamos haciendo las cosas correctamente. Es hora de que todos conjuntamente defendamos lo que hemos logrado. Muchas gracias. Durante 1 hora hemos escuchado posiciones opuestas. Ambas ya se han puesto en práctica. Sin embargo, ninguna ha sacado al Ecuador de la pobreza, de la injusticia o de la corrupción. Tampoco nos ha dado el empleo de calidad que necesitamos ni suficientes oportunidades para salir adelante y contribuir al progreso de nuestro país. Necesitamos un gobierno que nos traiga bienestar, sin violar nuestros derechos y libertades. En medio de esta coyuntura económica, ¿qué camino debemos tomar? Partiendo de la experiencia vivida, tenemos 1 año antes de las próximas elecciones para pensar en una nueva propuesta. Queda abierto este espacio para debatir sus ideas. Caballeros, muchísimas gracias. Gracias por estar en este programa y gracias por la altura con la que han llevado este debate, que estoy seguro que van a reconocer mucho los ecuatorianos que hoy lo vieron. Que tengan un buen día.